Cada mes gastas dinero en jabón, no lo bastante como para notarlo en una sola compra. Unos pocos euros aquí, un recambio allá, una pastilla en una jabonera que dejas de ver tras la primera semana. Lo has hecho tantas veces que el gesto ya es automático. Lo coges, lo metes en el carrito y sigues. El hogar medio estadounidense gasta cerca de $150 al año en jabón y productos de higiene personal, según la encuesta de gastos del consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales. Y esa cifra lleva 3 décadas subiendo año tras año. Un artesano que viviera en Hedeby, el gran puerto comercial nórdico en lo que hoy es la frontera germano-danesa, documentado de forma continua entre los años 800 y 1050 de nuestra era, lo encontraría de verdad desconcertante. No porque fuera primitivo, sino porque ya fabricaba un agente limpiador con madera que ya había quemado, y no le costaba nada. Tenía un sistema. Y hay una razón muy concreta por la que no sabes nada de él. Una industria lo sustituyó de forma tan total que ese conocimiento hoy suena a folclore en vez de a química. El año en que esa sustitución se volvió irreversible y las empresas que la hicieron posible llega en unos 40 segundos. Pero antes, la parte que se saltó la clase de historia. Cuando el viajero árabe Ibn Fadlan dejó por escrito su encuentro con los vikingos Rus junto al río Volga en el año 921 de nuestra era, en el texto que los estudiosos hoy llaman la Risala, no describió guerreros, describió a hombres que se lavaban la cara y las manos todas y cada una de las mañanas, sin falta, cada mañana, no una vez por semana, no en días de fiesta, todos los días. Eso no era lo que Ibn Fadlan esperaba. Había viajado desde Bagdad como enviado diplomático, había tratado con gente de decenas de culturas, y apuntó lo que lo sorprendía, y la higiene lo sorprendió. El registro arqueológico de Hedeby confirma exactamente la misma imagen. Else Ruisdahl, en The Vikings, publicado por Penguin en 1987, cataloga los útiles de aseo personal hallados por todos los asentamientos nórdicos: peines de púas finas tallados en asta y hueso, pequeñas pinzas de hierro, cucharillas para los oídos y navajas. No un peine, cientos, en todos los estratos sociales. No eran lujos, eran herramientas de diario. Las excavaciones de Coppergate, en York, dirigidas por Peter Addyman y Richard Hall, y documentadas en los informes del Jorvik Viking Center, hallaron lo mismo bajo lo que hoy es una calle comercial del norte de Inglaterra. Un asentamiento nórdico que duró, más o menos, del año 866 al 954 de nuestra era, y debajo de él, peine tras peine tras peine. El cuidado personal no era ocasional, era rutina, y luego está el propio idioma. En nórdico antiguo, el sábado es laugardagur. Esa palabra significa día de lavado. No es una forma de hablar. El nombre literal del séptimo día de la semana era el día en que te lavas. Esta etimología aparece en los diccionarios estándar de nórdico antiguo y se comenta directamente en la obra de Ruisdahl. Los nórdicos no reservaron un día para lavarse porque lavarse fuera especial. Le pusieron ese nombre porque era algo tan esperado que organizaba el calendario a su alrededor. Un monje inglés del siglo XIII conocido como John of Wallingford escribió, y aparece en la crónica que se conserva, que los hombres nórdicos que vivían en Inglaterra se bañaban los sábados, se peinaban y se cambiaban de ropa con una regularidad que las mujeres inglesas encontraban llamativa. No los estaba alabando. Se quejaba de que las inglesas los preferían por eso. Ese es el registro histórico. La gente más limpia de la Europa medieval lo hacía con ceniza. No con jabón de bote, no con una pastilla envuelta en papel, no con una suscripción a domicilio. Ceniza del fuego que ya habían encendido para calentarse. Ahora viene la parte que la industria esperaba que nunca se te ocurriera preguntar. Procter & Gamble lanzó Ivory Soap en 1879. Lever Brothers lanzó Sunlight Soap en el Reino Unido en 1884. A comienzos del siglo XX, ambas empresas ya hacían las campañas publicitarias más grandes que el mundo había visto hasta entonces. Páginas enteras en periódicos, folletos ilustrados repartidos en aulas, vendedores ambulantes entrando en comunidades rurales. El mensaje era el mismo en todo. El jabón comercial era científico. El jabón comercial era moderno. El jabón casero hecho con ceniza de madera era lo que hacía tu abuela antes de que llegara la civilización. No era erróneo, era incómodo. Incómodo para una familia que ya producía gratis un limpiador perfectamente funcional. Incómodo para un hogar capaz de sacar el jabón de todo un año de la ceniza que ya tenía en una chimenea, encendida de todos modos. Incómodo porque esa química estaba al alcance de cualquiera, no exigía comprar materias primas ni entregas programadas y no se podía facturar. Para 1910, según los registros de fabricación citados en Waste and Want,
de Susan Strasser, una historia social del consumo doméstico en Estados Unidos, publicada por Owl Books en 1999, hacer jabón en casa con ceniza de madera había pasado de ser una práctica anual normal del hogar a algo que las revistas populares describían cada vez más como primitivo e innecesario, no erróneo, incómodo. Las tripulaciones vikingas resolvieron esto de forma permanente. Luego una industria logró que esa solución permanente fuera incómoda, no errónea, incómoda. Todas las tripulaciones nórdicas que operaban por la red comercial de Dublín a Novgorod resolvían esto sin pagar a nadie, sin factura, sin proveedor, sin contrato de servicio. El hogar que hoy fabrica su propio jabón de ceniza no paga nada por un limpiador que, molécula por molécula, supera a la mayoría de las pastillas comerciales. La física y la química no han cambiado ni una sola variable desde el año 900 y casi nadie lo usa. Si este canal te han enseñado algo que no vas a encontrar en una revista de consumo, suscríbete y activa la campana. Eso es todo lo que hace este canal. Soluciones documentadas que funcionan y no cuestan nada. Suscríbete y activa la campana. Has visto esto toda tu vida y simplemente nunca uniste los puntos. Sabes lo que pasa cuando viertes agua sobre café molido. Por abajo sale agua oscura. El agua ha extraído algo del café y se lo lleva consigo. La ceniza de madera funciona igual. Haces pasar agua por un recipiente con ceniza y lo que gotea abajo ya no es solo agua. Ha extraído carbonato de potasio de la ceniza. Ese compuesto se disuelve en el agua y crea lo que los químicos llaman hidróxido de potasio, aunque tu cuerpo ya lo reconoce como eso que te deja las manos resbaladizas al tocarlo. Esa sensación es la química actuando. Significa que la concentración es la correcta. Ya lo has sentido antes. Si alguna vez has tocado el interior de una chimenea fría con las manos un poco húmedas y has notado esa extraña suavidad en los dedos, ya has sentido lejía diluida, ya sabías qué era, solo no tenías la palabra. Ahora toma esa agua resbaladiza y mézclala con cualquier grasa animal, jugos de un asado, sebo de vacuno derretido, grasa retirada de una olla de caldo, y caliéntalas juntas. Lo que ocurre es la misma reacción que pasa dentro de cada pastilla de jabón comercial del mercado. La lejía rompe la grasa a nivel molecular y la reorganiza en algo completamente nuevo. Los científicos lo llaman saponificación. Tu cocina lo llama jabón. La lejía se consume por completo en esta reacción. El jabón terminado no contiene lejía libre. Esto no es química popular, es química orgánica básica, la que aparece en cualquier curso universitario de primer año. La mayoría de los que intentan esto fallan en un paso. Es el primero, y no es la ceniza ni la grasa. Es la humedad de la ceniza antes de que el agua la toque, y equivocarse ahí marca la diferencia entre un limpiador que funciona durante años y un líquido gris que deja de servir al primer amanecer húmedo. Esto es lo que necesitas. Quiero ser sincero contigo con cada cifra. Un cubo de plástico alimentario o un barril de madera con un pequeño orificio de drenaje cerca de la base. Unos 3 a 4 kilos de ceniza seca de madera dura. Más o menos el volumen de un bol mediano. La ceniza de roble, haya o fresno contiene bastante más carbonato de potasio que la de maderas blandas como pino o abeto. Esta diferencia está documentada en la literatura de química forestal y aparece en análisis comparativos de la fabricación tradicional europea de jabón de ceniza. La ceniza de madera blanda da resultado. La de madera dura da uno mejor. Grasa animal. El sebo vacuno obtenido de grasa dura es ideal. La manteca de cerdo funciona igual de bien. La grasa recogida de la cocina normal también sirve, siempre que esté bien colada. Necesitas más o menos el mismo volumen que de agua de lejía produzcas. La proporción exacta es una parte de grasa por una parte de agua de lejía, por volumen. Una olla de metal que reserves solo para hacer jabón. Una vez usada para esto, déjala solo para jabón. No es una advertencia, es simple sentido práctico. Una cuchara de madera o una espátula de silicona. Eso es, de verdad, todo. Aquí va lo que casi todos hacen mal. Usan ceniza húmeda. La recogen de un fuego que aún no se ha enfriado y secado del todo, o la guardan en un recipiente abierto que absorbe humedad del aire, y el carbonato de potasio de la ceniza empieza a reaccionar con esa humedad ambiental, antes incluso de tocar el agua. Pierde fuerza. La lejía que escurre sale demasiado débil para saponificar bien la grasa. El jabón nunca cuaja. Lo que sale es ese fracaso blando y gris que dio mala fama al jabón casero desde el principio y le regaló a la industria del jabón comercial su argumento más potente. Un artesano que quemaba madera en una casa comunal de Hedevi en el invierno del año 950 no podía permitirse una mala tanda. No tenía un proveedor al que recurrir. La ceniza seca no era una preferencia, era la condición de la que dependía todo el proceso. Guarda la ceniza seca, tapada, lejos de la lluvia y la condensación.
Esa es toda la diferencia entre una tanda que funciona y una que no. Ahora, los pasos. Pon la ceniza seca en el cubo o barril sin apretarla. No la compactes. Quieres que el agua la atraviese despacio, no que se cuele rápido por huecos. Aquí, dejarla suelta lo es todo. Vierte lentamente agua fría, no caliente ni templada, sobre la ceniza. El agua necesita tiempo para absorber el carbonato de potasio mientras la atraviesa. El agua caliente pasa demasiado rápido y extrae de forma irregular. El agua fría, vertida despacio, te da una concentración uniforme en toda la tanda. Déjala escurrir hacia un segundo recipiente debajo. El líquido que sale es tu agua de lejía. Se verá algo amarillento o gris parduzco. Ese color es correcto. Ahora prueba la concentración. Haz flotar un huevo crudo en el agua de lejía. Si el huevo se hunde por completo, la lejía es demasiado débil. Vuelve a pasar el líquido por la ceniza una segunda vez. Si el huevo flota y deja visible sobre la superficie una zona de cáscara del tamaño aproximado de una moneda, como una pieza de 50 céntimos, la concentración es la correcta. Esta prueba aparece en manuales domésticos europeos del siglo XIX y en prácticas populares escandinavas documentadas por etnógrafos durante las primeras décadas del siglo XX. No tiene precisión de laboratorio, pero es lo bastante exacta como para funcionar de forma constante. Este es el paso que la mayoría se salta. Y también fue el paso que separó a una tripulación nórdica con equipo funcional y manos sanas de otra, que se quedó sin un agente limpiador útil en mitad de una travesía costera invernal, sin ninguna alternativa. La prueba no cuesta nada. Lleva 10 segundos. No hay ninguna versión de saltársela que acabe bien. Si la prueba del huevo sale bien, calienta la grasa suavemente en la olla de metal hasta que quede totalmente líquida. Retírala del fuego y deja que se enfríe un poco. Debe estar tibia al tacto, pero ni de lejos hirviendo. Vierte poco a poco el agua con sosa en la grasa. Nunca la grasa en el agua con sosa. El sentido de ese vertido importa. Sosa en grasa te deja controlar la mezcla. Grasa en sosa provoca reacciones locales desiguales justo en el punto de contacto. Remueve sin parar, desde el instante en que el agua con sosa toque la grasa. Sigue removiendo a fuego muy bajo entre 20 y 30 minutos. Verás cómo la mezcla cambia por fases. Al principio está separada y aceitosa, luego se enturbia, luego espesa. Después empieza a aparecer unas gachas claras y ligeras. Luego llega a lo que los jaboneros llaman traza, el momento en que un hilo fino que cae de la cuchara queda visible en la superficie durante un segundo entero antes de hundirse otra vez. Ahí la saponificación se está completando. Ahí se está formando jabón en tu olla. Viértelo en un molde, una caja de madera forrada con tela, un molde de silicona para hornear, cualquier recipiente resistente al calor y de lados rectos. Déjalo reposar por completo, sin tocarlo, durante 24 horas. Lo que desmoldas es jabón blando. No una pastilla dura comercial, una pasta pálida, algo translúcida, más firme en los bordes y más blanda en el centro. Se endurecerá y curará durante las 2 o 3 semanas siguientes a medida que el agua restante se evapore. Para comprobar si ya está listo y es totalmente seguro, apoya suavemente el reverso de la muñeca sobre la superficie. Si notas, aunque sea un cosquilleo leve, el jabón aún no ha curado del todo. Todavía queda algo de sosa sin reaccionar. Espera 3 días más y vuelve a probar. Cuando la sensación sea totalmente neutra en la piel, cuando no se sienta absolutamente nada, el jabón está listo. Sin instrumentos, sin tiras reactivas, solo piel. Has hecho algo que limpia, no cuesta nada, y sale de un material que en la mayoría de las casas acaba en la basura o esparcido en el jardín sin pensarlo 2 veces. Si quieres más soluciones documentadas como esta, suscríbete y únete a esta comunidad. Aquí todos los vídeos se hacen exactamente igual. Historia real, química real, coste real. Un lote de jabón de ceniza cubre las necesidades de limpieza de un hogar durante semanas. Lo que un asentamiento nórdico de 300 personas hacía con este mismo principio a gran escala, y lo que eso implica para la forma en que piensas en lo que de verdad necesitas gastar en un año, es la parte que cambia por completo las cuentas. El asentamiento comercial nórdico de Hedeby, documentado tras décadas de excavaciones y catalogado en la obra de Else Rösdahl y en los informes publicados por el Museo Estatal de Schleswig-Holstein, no era una aldea de usuarios ocasionales de jabón que hacían pequeños lotes aislados. Era un asentamiento permanente con producción continua de artículos básicos a gran escala. El registro arqueológico muestra una actividad artesanal en volúmenes que solo tienen sentido para el comercio y la distribución comunitaria. Peines de asta producidos por miles, trabajo metalúrgico con rendimiento casi industrial. La misma lógica se aplicaba a cada consumible que el asentamiento necesitaba. Cuando trabajas a escala de asentamiento, la ceniza de los hogares comunes y de los fuegos de cocina deja de ser un residuo. Pasa a ser una materia prima con coste de adquisición cero, que llega todos los días.
Una familia de 4 personas, cocinando con normalidad y calentando moderadamente la casa durante un solo invierno, genera suficiente ceniza para varios lotes de jabón a lo largo de ese mismo periodo, sin facturas, sin repartos, sin pedir permiso a nadie para estar limpio. Hay una condición en la que esto funciona peor. Los artesanos nórdicos lo entendían. Trabajaban en costas de agua salada, en sistemas fluviales de agua dulce, en zonas calizas de agua dura y en aguas blandas de turberas de montaña. Se enfrentaron a todos los tipos de agua que existen en el norte de Europa. La forma en que resolvían la única condición que reduce el rendimiento del jabón de ceniza es lo último de este guión. El jabón blando de ceniza rinde mal en agua dura. El agua dura contiene altas concentraciones de minerales de calcio y magnesio disueltos por la geología caliza. El jabón potásico reacciona con esos minerales y produce una película blanca insoluble que no se enjuaga bien y no hace espuma de forma útil. Lo has visto si alguna vez te has lavado las manos en una zona de agua dura y has notado un ligero residuo incluso después de aclararte a fondo. La solución documentada, recogida en registros de prácticas populares escandinavas por etnógrafos de los siglos XIX y XX y comentada en los estudios de Sigrid Skow sobre la producción doméstica nórdica tradicional, es simple. Añade a la mezcla una pequeña cantidad extra de grasa, por encima de lo que pide el cálculo de Sosa. Ese exceso de grasa no reacciona con la sosa, porque ya no queda suficiente sosa para hacerlo. Permanece libre en el jabón terminado. Esas moléculas de grasa libre recubren los iones minerales del agua dura y permiten que el jabón haga espuma y se aclare con normalidad. La proporción no requiere cálculo. Por cada 10 medidas de grasa en tu lote, usa 11. Esa medida extra queda libre en la pastilla terminada. Así se resuelve el agua dura, una cucharada extra de grasa. Ese es todo el ajuste. El barco de Gokstad, construido hacia el año 890 de nuestra era y excavado en 1880 en la orilla occidental del fiordo de Oslo, hoy conservado en el Museo de Barcos Vikingos de Oslo, no llevaba productos comerciales de limpieza cuando se aprovisionó para un viaje. La tripulación que lo navegó y los artesanos nórdicos que mantenían su casco, su aparejo, sus herramientas y sus propias manos durante semanas en el mar, trabajaban con lo que habían llevado y con lo que podían hacer con lo que ya iba a bordo. La ceniza de su fuego de cocina, la grasa de sus provisiones. La química de la saponificación no ha cambiado desde que ese barco fue botado a las aguas frías del fiordo de Oslo. El carbonato potásico de la ceniza de madera dura sigue reaccionando con la grasa animal exactamente en la misma secuencia de pasos. La prueba del huevo flotando sigue dándote la misma lectura de concentración. La prueba de la muñeca sigue diciéndote lo mismo sobre el curado. Lo que has hecho hoy usa la misma química, las mismas materias primas. La misma prueba que hizo un artesano en Hedeby, un martes de invierno del año 950, antes de pasar un lote terminado por encima del puesto a una familia que se preparaba para cruzar. No sé qué te trajo hasta aquí. Tal vez ver cómo todo se encarece y ya nada cuadra. Tal vez sentir que, bajo todo eso, hay una forma más simple y no pudiste verla hasta ahora. No importa. Funciona de cualquier manera.